Bueno, hablando antes de los trips que habíamos hablado en la clase pasada, casualmente ayer anduve recorriendo algunas plantaciones en campo. Y todo lo que está en flora en estos momentos, si uno lo sacude así en una bandeja, en un frasco con agua, como habíamos dicho, para monitorear trips, van a encontrar que hay cantidades industriales, ¿no es cierto? Son de tamaño muy reducido, así que si quieren probar con algo que encuentren en flor, van a probar y pueden reconocer lo que son los trips. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto ahí? Si puede silenciarlo. Delia, ahí está. Bueno, orden isóptero vamos a ver hoy. Los isópteros son conocidos como termites. Iso quiere decir iguales, y terón, como ya venimos viendo en clases anteriores, quiere decir alas, o sea que isópteros son de alas membranosas, y las dos son del mismo tamaño, de la misma morfología, y por eso se le da ese nombre a este orden. Como les decía, estos son conocidos como termitas, termes, comegenes, o también a veces se lo conoce como hormigas blancas por la coloración que tienen esta y su semejanza con las hormigas, como estamos viendo en la foto, ¿no es cierto?, de abajo a la derecha, donde realmente es una hormiga de color blanco, ¿no? Pero no es la forma propia de denominar a estos individuos, ¿no? Son organismos lucífugos, o sea que por lo tanto se esconden de la luz. Acuérdense que estos se alimentan de madera, son xilófagos, y tienen organismos simbiontes que le permite, digamos, descomponer la celulosa que están comiendo. Las casas de madera es el principal, digamos, refugio de estos animales, y por lo tanto son los enemigos número uno de las casas de madera o de aquellos que tienen el cielo raso, ¿no es cierto?, de madera, de machimbre. Una vez que se instalan, digamos, ahí en ese lugar, la verdad que es bastante difícil. Una de las formas sería la entrada de luz, ¿no es cierto?, debido a que son lucífugos, y si uno le pone luz, eso puede hacer como que las colonias, ¿no es cierto?, de estos individuos se empiecen a dispersar. Son organismos polimorfos, al igual que lo que son las hormigas, ¿no es cierto?, o sea que tienen distintas formas de acuerdo a sus castas sociales que lo componen. Así tenemos individuos alados e individuos sin alas. Los individuos alados son aquellos que son los sexuados. Está la reina, que tiene alas, y el rey o zángano, que también presentan alas. El ciclo de vida es muy similar al de las hormigas, ¿no es cierto?, que vamos a ver más adelante. Y tienen distintas castas sociales, al igual que las hormigas. Las obreras, que son aquellas que están encargadas de construir y de mantener digamos, el nido, y los soldados, que son aquellos que tienen la función de custodiar al nido, ambos con mandíbulas muy poderosas, ¿no es cierto?, tanto para alimentarse de la madera como también para atacar a sus enemigos. Tanto las obreras como los soldados son ápteros, o sea que no poseen alas. Las termitas, las reinas, una vez que son copuladas por el macho, pierden sus alas, y ahí empiezan a construir nuevamente su nido. Bueno, acá estamos viendo el caso de los soldados, que son aquellos que tienen la función de cuidar al nido, con mandíbulas muy potentes y muy prominentes, ¿no es cierto?, muy visibles. Y no tienen alas, ¿no?, como habíamos dicho anteriormente. Estos son los daños que provocan en la madera, básicamente, ¿no es cierto?
son de hábito subterráneo o lucífugo, ¿no es cierto?, siempre escondido de la luz solar, y construyen en el suelo lo que acá se conoce con el nombre de tacurúes. Hay incluso un club de rugby que recibe el nombre de los nidos que construyen estas termitas, que generalmente son de hábito en el suelo, ¿no es cierto?, como les había dicho, y también se alimentan de madera. Daños en raíces de pinos y eucaliptus jóvenes también son encontrados, sobre todo ahí en la zona cercana al sur de la provincia de Misiones, ¿no es cierto?, cerca de Posadas y Villazoro. Es muy factible encontrar daños en raíces de eucaliptus, sobre todo jóvenes. Y bueno, por supuesto, el principal daño que producen es en las viviendas, en las construcciones de madera, y también aquellas sobre troncos, ¿no es cierto?, que pueden quedar, como es el caso de postes de alambrado o postes así que queda el tocón en el suelo, también forman su nido alrededor del mismo, por lo tanto tienen su fuente de alimentación muy cercana. A ver si alguno se anima a decirme, a ver cómo se podría monitorear la presencia de termitas, ¿no es cierto?, en un lugar, por supuesto, de termitas activas, en un lugar, digamos, donde hay muchas poblaciones de estos tacurúes. A ver, ¿quién se anima? ¿Qué tipo de trampa o qué artilugio utilizarían para determinar si hay termitas activas, considerando que se alimentan de la madera, ¿no es cierto?, de celulosa de la madera? ¿Qué utilizarían como trampa, digamos, para determinar eso? Podrían ser trozos de madera, profe, alrededor de la construcción o algo, y después observamos cada tanto los trozos de madera si tienen presencia de termitas. Sí, bueno, pero cuando te des cuenta del daño en la madera ya va a pasar bastante tiempo, digamos, ya te va a producir otros daños paralelos, digamos, que a ver algo parecido, pero que sea más comestible, que vos te des cuenta más rápido, digamos, qué podría ser. Ni idea, profe, fue lo primero que se me ocurrió. Bueno, está bien, no está mal, pero no sería algo, digamos, que vos te des cuenta rápidamente la presencia o la cantidad que tenés de individuos. A ver, ¿qué otra alternativa tenemos? Es muy fácil. Profe, eso usted dijo como trampa, pero podemos hacer un censo también de recorrer la zona y en el caso de encontrar tacurú, no sé si habría una forma de contabilizar la población o algo así podría ser. Bueno, acá nosotros en la zona, todo Entre Ríos y hasta el norte de Corrientes hay presencia de tacurúes. O sea que sí, podés contar, pero eso no creo que te indique la cantidad de tacurúes activos que hay, porque viste que hay algunos que no están activos, ¿no? Lo que se utiliza generalmente, sobre todo en plantaciones forestales, ¿no es cierto?, es papel de celulosa, ¿no es cierto? Entonces, generalmente se tiran una tarde, a la tardecita, y al otro día se revisa, digamos, si hay presencia de termitas, se van a comer el papel. Entonces van a ver ahí es algo parecido a lo que ustedes dijeron en el caso de madera, pero en este caso el daño es mucho más visible, más rápido y más efectivo, ¿no es cierto?, para determinar si hay termitas activas, ¿no? Acuérdense entonces de la celulosa. Las especies más importantes son, sobre todo, están presentes en los países mediterráneos de Europa, ¿no es cierto?, todo lo que están en la costa del Mediterráneo, España, Italia, básicamente,
el sur de Francia. Estas son las especies Calotermes flavicolis y Reticulitermis lucifus, o sea, todos relacionados al tema de la luz, ¿no es cierto?, básicamente. Bueno, y acá tenemos los distintos estratos sociales que hay, ¿no es cierto?, básicamente las reinas aladas, con el abdomen, en este caso del esquema de la derecha, la foto de la derecha, donde el abdomen se ve ampliamente ensanchado, digamos, por la presencia o la gran cantidad de huevos que pueden depositar, digamos, el caso de las hembras. Y tanto los individuos, los obreros, como los soldados, que son sin alas, ¿no es cierto?, básicamente. Entonces tendríamos el macho alado, acá primero a la izquierda, la hembra alada, después soldados y obreros que no tienen alas, y en la última a la derecha, el caso de la hembra, ya que perdió las alas, iba a formar el nuevo hormiguero, y con el abdomen totalmente ensanchado por la presencia o la gran cantidad de huevos que depositan, ¿no es cierto?, para formar el nuevo hormiguero. En la América del Norte tenemos Criptotermes, Calotermes, Incicitermes, que son las que están presentes. Es una especie cuarentenaria, por ejemplo, para mandar maderas a Japón, o sea, de Argentina para Japón. Nosotros tenemos que hacer trabajos cuarentenarios para mostrar, digamos, que la madera que se envía está libre de termitas. Y en los países tropicales, es lo que nosotros básicamente tenemos más acá en la región, es el Termes bellicosus, ¿no es cierto?, que es lo que está presente en nuestra región. A medida que nos vamos hacia el sur, este orden, digamos, pierde importancia y casi ya no tiene sur de Corrientes, Entre Ríos, las otras zonas forestales no tienen estos problemas básicamente. Bueno, pasamos entonces a otro orden, el orden Coleóptero. Este es un orden que es conocido como los cascarudos, ¿no es cierto?, por las alas elitro que tiene, que le dan ese aspecto, ¿no es cierto?, de protección al insecto, ¿no es cierto?, más rígido. Hay más de 300.000 especies, o sea que es un orden muy numeroso, y que van individuos desde muy poco visibles, desde pocos milímetros, hasta varios centímetros, como es el caso de los quiritó, por ejemplo, ¿no? Bueno, en estado adulto, como veníamos diciendo, se los conoce como cascarudos, las vaquitas, ¿no es cierto?, que tienen también ese hábito de control biológico, se alimentan de otros insectos, los gorgojos, que básicamente es uno de los principales problemas en los silos, ¿no es cierto?, de granos, y también, también en los alimentos, que es muy frecuente encontrarlos, digamos, en harinas, arroz, causando daños, digamos, ya al producto final. Son conocidos también como el caso de como picudos, como habíamos visto en el caso del algodonero, el picudo del algodonero. También se pueden llamar escarabajos, que es un nombre más común en los países del norte, ¿no es cierto? Es más frecuente esta traducción desde el inglés. La característica de este orden es que el primer par de alas es elitro, o sea, es de aspecto coriáceo, resistente, duro. Y el segundo, como en todos los órdenes, siempre es de tipo membranoso. El aparato bucal, tanto en el estado larval como en el estado adulto, es masticador. Recordemos de que es un insecto de ciclo completo. O sea, el ciclo completo, repito, está formado por el huevo. Al eclosionar el huevo tenemos los estados larvales, pueden ser de un tipo o de varios tipos, ¿no es cierto?, de diferenciarse morfológicamente. Después tenemos un estado de latencia, que es el estado pupal, y por último el adulto, o sea, son 4 pasos: huevo, larva, pupa y adulto. Tienen varios
Hay algunos que son casi muy poco visibles, como son aquellos, por ejemplo, que producen en los muebles, digamos, daños de tipo municiones que producen acerrín. Esos son de tamaño muy reducido y son poco visibles, como es el caso de los ecolítidos o los platitos. Generalmente se necesita una lupa para poder observarlos con mayor frecuencia, más visible. Y después tenemos de varios centímetros, como es el caso, por ejemplo, del quiritó. Dentro de los quiritos tenemos aquel que causa el daño del taladro de la yerba mate, ¿no es cierto? Es importante. Carecen de ojos simples o celos, por lo tanto solamente van a tener ojos compuestos. Las antenas tenemos de distintos tipos, acodadas, lameladas, filiformes y aserradas. Y como en el caso del quirito, por ejemplo, son filiformes, pero que son más largas que el cuerpo, ¿no? Esa es una de sus características. Repito, metamorfosis completa, las 4 etapas: huevo, larva, pupa y adulto. Y se alimentan tanto de materia vegetal, o sea, son fitófagos, son descomponedores de materia orgánica, por lo tanto hay un grupo que son benéficos, ¿no es cierto?, por esa característica de descomponer, digamos, materia orgánica, y también por ser controladores biológicos de alimentarse, ser carnívoros y alimentarse de otros animales, ¿no?, que pueden ser vivos o muertos. Pero básicamente en este grupo entonces tenemos esas dos características: descomponedores así de materia orgánica y también controladores biológicos de alimentación de otros animales, otros insectos. Dentro de estos controladores biológicos, uno de los más conocidos son las vaquitas de San José. Hay varias vaquitas que todos son de carácter, digamos, así, de controlador biológico. Esta se caracteriza por el color anaranjado y las manchas de color oscuro, ¿no es cierto?, negruzco. Son aparato bucal carnívoros, masticador, ¿no es cierto?, y se alimenta, como les decía, de otros insectos. Son muy importantes controladores biológicos. Son importantes plagas agrícolas y forestales, ¿no es cierto?, dentro de estos individuos, sobre todo aquellos que son taladros. Vamos a ver varios que afectan sobre todo a plantaciones forestales de acá de Misiones, ¿no es cierto?, que se plantan en Misiones. Y también a plagas agrícolas, ¿no?, como es el caso del picudo del algodonero. Tenemos 3 subórdenes. Son adéfagos, polífagos y rincoforos. Bueno, adéfagos vienen del griego, que significa voraz. Son de régimen carnívoro, con mandíbulas, como les decía, muy potentes. Hay muchas especies que se la utilizan básicamente en control biológico. Acá se encuentran el boticario, las vaquitas de San José y algunos otros santos, digamos, que siempre hay por ahí. Después tenemos el otro en su orden, polífago. En este caso, como dice el nombre del suborden, pueden ser fitófagos, o sea, alimentarse de vegetales, como de otros animales, ¿no es cierto? Hay de ambos. También con aparato bucal masticador, ¿no es cierto?, como habíamos visto. Y los rincoforos, que básicamente se los conoce como el nombre de gorgojos, que se caracterizan por tener este rostro o este pico en forma alargada, que se lo conoce con el nombre de rostro. Y bueno, y las antenas son geniculadas y terminadas con esta especie de moneda o masa, ¿no es cierto?, que los caracteriza. Estos, vuelvo a repetir, son principal problema en los hilos de grano, básicamente, y también pueden pasar al producto final, ¿no es cierto?, de harina, de arroz,
todo aquello que contenga celulosa, ¿no es cierto?, para alimentarse. Bueno, dentro de los adéfagos, aquellos que son controladores biológicos, tenemos algunos ejemplos: la familia Caraboidae, Calosoma argentiniensis. Fíjense que es un insecto que ha sido originario de este país, por eso viene su nombre, ¿no es cierto?, en la especie. El nombre científico es Calosoma argentiniensis y el nombre común, la joanina o joanita o boticario. La joanina, como le dicen los brasileros, que es uno de sus principales medios para control biológico, ¿no es cierto? O boticario. Boticario básicamente por el olor que despiden cuando se los tocan, ¿no es cierto? Acá podemos ver en la foto el estado larval, que es completamente distinto, ¿no es cierto?, al estado adulto, donde en el estado larval es de color más bien oscuro, negruzco, y el estado adulto es de color verdoso, ¿no es cierto?, con unas estrías de color más oscuro en la parte de sus alas elitro. Las patas son características típicas de caminadoras y cazadoras, ¿no es cierto?, que les sirven para cazar a la presa para la cual se van a alimentar. Tienen ese color, como les decía, verde metálico, y pueden tener hasta 2 generaciones anuales, o sea que su ciclo sería de aproximadamente 180 días. Las maxilas palpiformes, muy robustas, que le permite alimentarse de otros individuos. Antenas de tipo filiformes. Los tarsos, que es lo que estamos viendo acá en la foto, son pentámeros, o sea que tienen 5 partes. Larvas de aspecto tisanuliformes, que es lo que vemos en la foto de abajo a la izquierda, ¿no es cierto?, ese tipo de larva. Se caracterizan por predadores, se alimentan de otros individuos causándole la muerte. Esa es la diferencia, repito, entre predadores y parásitos. Predadores terminan con producen la muerte del individuo al cual atacan. En cambio, en parásitos pueden convivir, ¿no es cierto?, para tener alimentación por mayor periodo de tiempo. Sí, por supuesto, van produciendo un debilitamiento a lo largo del tiempo que puede ocasionar en la muerte, pero básicamente esa es la diferencia entre predadores y parásitos. El nombre de boticario, como les decía, es por el olor fuerte que despiden como un mecanismo de defensa, ¿no?, ante el ataque de otros animales, o cuando el humano lo toca también despide ese olor. Son de hábitos nocturnos, carnívoros por excelencia, como habíamos dicho, por las maxilas muy potentes, y los huevos colocados a una profundidad de aproximadamente 20 centímetros. Las larvas de tipo caraboideo, muy voraces también en su estado larval, o sea que no solamente en el estado adulto, al igual que las vaquitas, en el estado larval también se alimentan de otro individuo. Y las pupas se producen en el suelo. Dentro de los coleópteros polífagos, que son aquellos que se alimentan básicamente de vegetales o también de otros animales, tenemos el ejemplo del Lictus bruños, que en este caso son plagas forestales, ¿no? Viven bajo la corteza de los pinos y sobre todo en las ramas muertas. Fíjense, tienen las antenas muy características, terminando una especie de espátula, alargadas. Son de tamaño pequeño, de 1 a 7 milímetros, por lo tanto son, como les decía, parte de estas que producen acerrín en la madera, que es básicamente imperceptible. Los adultos, como las larvas, producen perjuicio en la madera, ¿no es cierto?, se alimentan de la madera. Básicamente, una vez que esta ha sido cortada, ¿no es cierto?, que se ha estacionado, que ha quedado en
en el campo, y son aquellos que conocidos como que la madera se abicha, ¿no es cierto? También ataca vigas de galpones, muebles, parquet, alburas de madera, o sea, la albura, la parte blanda de la madera, también es atacada. Y bueno, y tenemos un caso, ¿no es cierto?, de que acá a la facultad llegó la consulta de unas casas estas de proda que se hacen en Oberá, un barrio donde decían que las casas estaban embrujadas porque había ruidos nocturnos. Y bueno, básicamente habían utilizado tirantes, digamos, para la construcción del techo de estas maderas, digamos, que habían posiblemente sido cortadas en el campo, quedaron en el campo, y se abicharon, y por lo tanto salió de ahí orugas, ¿no es cierto?, de esta especie, Lictus brunnius. Esto ocurrió aproximadamente entre 6 a 8 meses después que se entregaron las casas, o sea que el ciclo de vida es bastante largo, ¿no es cierto? Y fíjense que la larva tiene el tórax muy potente que les permite empujar, ¿no es cierto?, para hacer las galerías dentro de la madera, ¿no? Pero este era el motivo de las casas embrujadas, ¿no es cierto?, de Oberá. Cuento eso porque es bastante interesante, digamos, la historia. Posiblemente para abaratar costos compraron madera que no era de calidad y entonces esas fueron las consecuencias. El final fue, bueno, se tuvo que cambiar, digamos, todos los tirantes del techo y se desembrujaron las casas, ¿no? Otro de los polífagos, este es muy conocido para aquellos que tienen huerta, seguro aquellos que pusieron las trampas dentro o cerca de las huertas, lo van a detectar, es la Epicauta adversa o bicho moro. Este es el peligro de las plantaciones de acelga. Esos agujeros que están en las hojas de acelga, que realmente cuando uno las compra o las produce, son debido al ataque de este insecto, ¿no es cierto? Epicauta adversa o bicho moro. Bicho moro básicamente por ese color gris con los puntos negros que tienen en su dorso, ¿no es cierto?, en las alas elitro que tiene. También posee una sustancia alucinógena que era utilizado por los pueblos originarios, digamos, para celebraciones y para las fiestas, digamos, que hacían ellos con esa sustancia alucinógena. Son hipermetábolos, esto significa que tienen más de un estadio larval, volviendo al ciclo, ¿no es cierto?, ciclo completo, pero hipermetábolos, donde tienen el huevo, 2 o 3 estadios larvales, donde se difieren morfológicamente, un estado pupal y por último surge el adulto. Algunas especies hospederas de esta Epicauta adversa, la acelga, como les decía, es el enemigo número 1, y yo no he conocido acelga que no tenga por lo menos algún agujero, digamos, causado por este bicho. Las papas, siempre alimentándose de la hoja, por supuesto, ¿no es cierto? Pimientos, tomates, y en los forestales, los viveros de Guatambú son muy atacados, digamos, por este insecto. Otro de las familias de polífagos son las crisomélidas, que caracterizan por estos colores bastante llamativos, ¿no es cierto?, que son insectos de tamaño variable, se alimentan también de hojas, por lo tanto son perjudiciales para los vegetales, y a veces son tan voraces que, al igual que lo que habíamos visto en el caso de las langostas, dejan solo las nervaduras centrales a forma de esqueletización. Uno de los principales individuos atacados son los lores negros. Los lores negros sufren mucho el ataque de estos isomelios.
y se caracterizan, vuelvo a repetir, por estos colores muy llamativos, así muy luminosos. Familia Buprestidae, también son insectos xilófagos, con daños en maderas cortadas y árboles nativos del bosque. Aquellos que se van a dedicar, digamos, a algo de la madera, acuérdense que una vez que cortan la madera, deberían retirarla lo más rápidamente posible digamos, del lugar donde la dejen estacionar un tiempo. Básicamente van a ser atacadas por insectos de estos que aparecen, digamos, y el atractivo básicamente es la fermentación de la savia, ¿no es cierto?, que producen esos individuos una vez que han sido cortados. La fermentación de la savia produce una especie de feromona que atrae a todos estos individuos que son xilófagos, ¿no es cierto?, y se meten en la madera. La familia Cerambicidae son los quiritos, básicamente. Y acá también tenemos al taladro de la yerba mate. Tiene alrededor de 20.000 especies, o sea, casi el 10% del total de los coleópteros está por la familia Cerambicidae, o sea que es bastante numerosa dentro de este orden. Tenemos de colores muy vistosos, con antenas largas que, como ya les había dicho anteriormente, sobrepasan el largo del cuerpo, son de aspecto filiforme, se alimentan de madera, de hojas y frutos, son fitófagos, ¿no es cierto?, por excelencia. Las larvas son de aspecto cilíndrico, con patas en el tórax, ¿no es cierto?, torácica, o pueden estar ausentes porque al ser una larva, ¿no es cierto?, de taladro, solamente con arrastrarse, digamos, una vez que va formando las galerías, ya le da movilidad. No necesitan de las patas para desplazarse. Por eso viven dentro del tronco y los ramos, formando galerías. Los adultos ya no son tan dañinos, salvo el quiritó, ¿no es cierto?, el que hace el quiritó, que ataca a timbó, acacias y a otros frutales, produciendo un anillado, ¿no es cierto?, de ramas. Ese anillado de ramas lo que produce es el secado de esa porción de la rama hacia afuera, que impide el traspaso de la savia, ¿no es cierto?, que la alimenta. Y en esa parte es donde coloca los huevos. O sea que le está dando las condiciones propicias a su descendencia para alimentarse posteriormente a partir de esos lugares. Y necesita ese material seco para la deposición de los huevos. Acá tenemos el trabajo que hace, ¿no es cierto?, el anillado, el nivel de las ramas, en esta foto de la izquierda, con su aparato bucal masticador, ¿no es cierto?, muy poderoso, trabajo muy meticuloso y que lleva su tiempo. Es uno de los grandes problemas que tiene la acacia. En la acacia se encontraron 3 o 4 especies de quiritó, ¿no es cierto?, que producen este tipo de daño. Y como les decía, también produce daño en distintos frutales. Acá tenemos distintas especies, ¿no es cierto?, y otro que también está haciendo el trabajo, ¿no es cierto?, de anillado para producir el secado de la parte, digamos, que está alejada del tronco. Megaxilenes en Guatambú también produce el abichado en árboles recién apeados y no se retiran rápido del campo. El ataque de estos coleópteros es bastante rápido. Tiene color vistoso negro con amarillo, como si fuera un arlequín, ¿no es cierto?, bien vistoso, pero son bastante visibles, hasta 2 centímetros de tamaño. Deposito los huevos en surcos que abre previamente con la mandíbula el adulto, ¿no es cierto?, la hembra adulta. Las larvas viven allí y luego empiezan a penetrar formando las galerías dentro de este árbol de Guatambú, ¿no es cierto? Pueden ocasionar
finalmente la muerte del árbol. Acá en la foto de la derecha vemos, digamos, la larva, ¿no es cierto?, que está produciendo la galería, y con el color marrón característico que sería la zona la zona caudal, ¿no es cierto?, la zona de atrás de la... Otras especies de cerambícidos, que tenemos Diplostema rotundicole, que afecta a cedros y eucaliptus, adultos con tamaño de 4 centímetros de largo y 5 milímetros de ancho, son los que afectan a estos cedros y eucaliptus. Son de color pardo amarillento, con cabeza, tórax y patas negras. Y las larvas realizan galerías haciendo hacia la base del tronco, ¿no es cierto? Van hacia abajo antes de pupar y preparan el orificio de salida. O sea que más o menos cumplen todo su ciclo de vida dentro del tronco, y previo a la salida forman el orificio para que salga el adulto, ¿no es cierto? O sea, antes de pupar preparan el orificio para que al salir el adulto de la pupa tenga, digamos, su forma de irse, dispersarse a otros individuos para ser atacados, ¿no? La otra especie, Stenodontes spinabarbis, también al igual que el anterior, las larvas barrenan el tronco en forma, en este caso, longitudinal. En el caso anterior iban hacia abajo, en este caso es en forma longitudinal o lateral, ¿no es cierto? Forman varias galerías, ¿no es cierto?, paralelas, que son observables solamente cuando el árbol es cortado, o sea que no se pueden observar desde afuera. El adulto es bastante grande, de 6,5 centímetros aproximadamente de largo, o sea, más grande que el anterior, y son de color oscuro, negro castaño, con poderosas mandíbulas que también presentan pelos, ¿no es cierto?, que lo distinguen a este tipo de especie. Tenemos la faranda glabra, esto produce daños en eucaliptus. Acá, fíjense las galerías que forma, en forma también longitudinal, y en la cámara donde se produce el empupado, y previamente se construye el orificio de salida para que una vez que salga el adulto desde la pupa pueda emigrar, ¿no es cierto?, y hacer dispersarse, ¿no es cierto?, y producir daños en otro individuo. Esta faranda glabra, que acá tenemos el adulto, ¿no es cierto?, macho y hembra, son de aproximadamente unos 3 centímetros de largo, y produce daños también en la madera araucaria en forma de galerías. Pero su ciclo de vida es de aproximadamente un año, o sea que cuando uno corta la madera, pues la araucaria puede aparecer como sana, pero empezarse a observar las galerías luego de 6, 8 meses hasta el año, digamos, desde que se ha cortado esa madera. Esta especie está asociada con un hongo que es Ganoderma, un hongo Ganoderma, que, bueno, acá no se sabe si el hongo es el que produce el debilitamiento del árbol para que posteriormente entre el insecto, o viceversa, ¿no es cierto? Si es el insecto el que produce el daño, para luego ser atacado por este hongo que también se alimenta, está presente en otros tipos de árboles, ¿no? Suborden Rhynchophoros, decíamos, estos son los gorgojos, también conocidos como cucurbiónidos. Tienen ese rostro alargado que los caracteriza, y por eso tienen el nombre de picudos también. La mandíbula es aparato bucal masticador, muy potente, y también ayuda a colocar los huevos, ¿no es cierto?, con ese tipo de alargamiento del rostro.
Una de las especies más afectadas dentro de los forestales, como decía, es el Boniterus giverus, que es una especie que fue introducida desde Australia, con plantas que se compraron en vivero en Australia y trajeron hacia acá, y bueno, ahí trajeron también el problema, porque causa severos daños, ¿no? Acá vemos el estado larval y los estados pupales, y también el adulto, ¿no es cierto?, que puede tener estas coloraciones tirando a rojizas, ¿no? También, como les decía, es uno de los principales problemas en silos para atacar a los granos de maíz, de arroz, de trigo. Y también puede estar presente en los productos ya derivados o almacenados a partir de la manufacturación de estos granos, ¿no?, que habíamos hablado. La familia Platypoidea, el Platypus sulcatus, es una especie que también ataca a los árboles. Hay acá en Misiones, por ejemplo, las plantaciones de casuarina que se utilizan para cortinas rompevientos en varios cultivos, es casi imposible por el ataque de este tipo de platypus, ¿no es cierto? También es muy importante en las maderas blandas como sauce, como álamo, en la zona del delta, que son zonas productoras, es muy importante el daño que causa este tipo de insectos, ¿no es cierto? Produce estas galerías por debajo de la corteza, ¿no es cierto? Y por supuesto va produciendo la debilidad del árbol. Acá tenemos fotos del macho y la hembra con el ovipositor muy marcado, que permite diferenciar entre uno y otro, ¿no es cierto?, ese dimorfismo entre macho y hembra, pero sí, en ambos casos, la antena termina con esta especie de masa o clavo que las caracterizan, ¿no? Ataca nativas como ceros del Guatambú, y como les decía, también a las casuarinas, ¿no es cierto?, que se utilizan. Especies implantadas, sauce y álamo en la zona del delta, es uno de los principales problemas, y también en pinos y eucaliptus, aunque en menor proporción que para el caso de las maderas más blandas, ¿no? Producen las galerías, donde los adultos siembran también el hongo que le sirve para degradar a la celulosa, ¿no?, que se conoce con el nombre de ambrosía, al hongo. Y sirve para degradar a la celulosa y de esa manera facilitar la alimentación de estos individuos. Viven en un estado simbiótico entre el hongo y la plaga, el insecto, ¿no? Es uno de los causantes, son de tamaño muy diminuto y son causantes de aserrín. Los muebles, por ejemplo, ¿no es cierto?, es muy factible de encontrar, sobre todo en los muebles manufacturados. Y en los casos de ataques severos, cuando se corta el árbol, las galerías tienen un dibujo muy característico, como vimos allá al principio, en la primera, cuando hablamos de esta especie, con varias cámaras pupales perpendiculares a la salida, ¿no es cierto?, que preparan previamente a la pupa para que cuando emerja el adulto salga fácilmente. Dentro de una galería hay individuos de diferentes edades, por lo tanto hay toda una gama de distintas edades que están formando parte de esa invasión que se hace a la madera, ¿no? Pueden convivir varias generaciones. Y el otro es la familia Scolitidae, que también es muy similar al anterior, de tamaño muy reducido, muy poco visible, un eje central, y luego hacia los laterales, ¿no es cierto? Es la gran diferencia que existe con el anterior,
que era más de tipo laberinto, ¿no? En este caso, las galerías están muy bien formadas a partir de un eje central, siempre por debajo de la corteza, ¿no es cierto?, de tanto de pino como de eucaliptus. Acá estamos viendo la foto de un escolítido, ¿no es cierto? Y también, al igual que en el caso anterior, terminan en una especie de masa las antenas. Son ápodas las larvas, o sea, no tienen patas, y como habíamos visto en algunos casos anteriormente, no requieren de patas para movilizarse porque los huevos eclosionan ya directamente en la madera, y al alimentarse no necesitan movilizarse para buscar el alimento, sino que solamente es como que se arrastran. Por lo tanto, son larvas ápodas con un tórax, segmentos del tórax muy fuertes, digamos, que le permite empujar dentro de la madera para ir construyendo esas galerías. Estos serían las perforaciones, son como tiros de municiones circulares de 1 a 2 milímetros, de 1 a 1,2 milímetros de diámetro. Generalmente atacan árboles debilitados, como habíamos visto, que un hongo es el que lo debilita, y después son atacados por estos individuos, por escolíticos. Las galerías están por debajo de la corteza en forma radial, a partir del punto de desove, como habíamos visto en el esquema, ¿no es cierto? Y se encuentran generalmente dos especies, una es Ecolitus y el otra es el género Siloborus, que la diferencia es que este último no deja ver su cabeza cuando está visto desde arriba, ¿no es cierto? Es como que la tiene escondida, inclinada hacia abajo. Esa es la diferencia entre los dos géneros, básicamente. La familia Scarabiidae, que ataca eucaliptus y cipreses jóvenes, de color oscuro, ¿no es cierto? Son de hábito más redondeado, o sea, de forma más redondeada que los anteriores. Tiene algunos reflejos metálicos, como habíamos visto en otras especies, en otras familias. Los adultos poseen el primer de patas con tibias ensanchadas, que les sirve para cavar. Las larvas son subterráneas, o sea que es distinto su forma de alimentación a las anteriores que vimos. El cuerpo es de color blanco y la cabeza negra en el caso de las larvas. Tienen dimorfismo sexual. Los machos tienen un gancho en el pecho que les sirve para la pelea, digamos, para con otros individuos, ¿no? Y se alimentan básicamente de raíces, o sea que tienen una estructura o un comportamiento completamente distinto a los que vimos anteriormente, ¿no? Bueno, y este fue un trabajo integradora que habían hecho Delia con otras chicas, que utilizando las trampas de alcohol, que son algunas de las que ustedes están utilizando en los prácticos, ¿no es cierto? Esas que son de chapa, cebadas con alcohol, ¿no es cierto? Alcohol 96. ¿Por qué con alcohol? Porque el alcohol semeja a la savia en fermentación. Entonces esa savia en fermentación atrae a los insectos, digamos, para que colonizar el árbol. En el caso de las trampas, se utiliza ese alcohol como atractivo. Bueno, se colocaron en dos aserraderos de madera nativa, uno en El Dorado, otro en Puerto Rico. Y bueno, ¿qué es lo que se capturó en esas trampas? Básicamente un 80% de escolídeos en el caso del Dorado y 70 y pico % en el caso de Puerto Rico. O sea que fue los de mayor proporción de captura. Después, en Puerto Rico vinieron los cerambícidos, o sea, aquellos que son tipo Quilitó, básicamente, y menor escala los platicos. Y en El Dorado, partes casi iguales entre platicus y cerambícidos.
¿En qué momento hubo mayor captura? Bueno, en los momentos de primavera, cuando la savia teóricamente es más activa. Fíjense, acá está los picos, ¿no es cierto?, que se produjeron. Esto sería la forma en que ustedes deberían presentar sus informes del práctico, ¿no es cierto? En qué observación de las 3 que ustedes van a hacer van a tener algún pico de encuentro en cuanto a la captura de algún orden, ¿no es cierto? Y marcar cuál es el de mayor importancia. Bueno, en este caso, para los cerambícidos, fue en los meses de primavera, las capturas de los meses de primavera. Decreció para el verano y básicamente en otoño e invierno las capturas fueron casi nulas, ¿no es cierto? En el caso de los platipodios, al revés, ¿no es cierto? En los meses de verano fue donde mayor captura hubo, por lo tanto, la mayor temperatura es la que estimula, digamos, las mayores poblaciones de estos individuos. Y en el caso de los ecolítidos, estuvo presente tanto en otoño como en verano, pero básicamente en casi todo el año tuvo una población más o menos estable, con algún pico en el otoño y verano. Pero eso es porque se obtuvo una mayor cantidad de estos individuos en las trampas que se colectaron en todo ese año. ¿Qué hora es? Las 3. Bueno, hacemos un recreo de 5 minutos y empezamos con los